Capítulo 861. Asalto a Orpule 3. Hierro al fuego. Cristales de magma. Fragmentos de ceniza. Firestone. Junto con los núcleos de los propios demonios, estos constituyen solo algunos de los preciosos recursos que hacen del tercer estrato un hervidero de conflicto. Desde que los poderes del mundo han sabido de la capa demoníaca, han luchado por ella. El territorio asegurado aquí siempre ha sido valioso, especialmente en aquellas áreas donde el maná fluye abundantemente y los tesoros son abundantes. Debido a una serie de factores, como la dificultad de la coexistencia con los demonios y la gestión de las consecuencias de sus interminables batallas, asegurar un lugar seguro es una carga constante para quien intente hacerlo. Las fronteras entre las distintas potencias están, por lo tanto, en un estado de cambio constante, los ricos terrenos mineros cambian de manos semanalmente. Aunque las recompensas valen la pena. Hierro al fuego. El mineral precioso se puede encontrar dentro de la piedra entre capas, o incluso en charcos fundidos mezclados con lava. Llenas hasta el borde con maná sintonizado con el fuego, las armas forjadas a partir de este material pueden calentarse tanto que hay informes de que derritieron la armadura de los enemigos con los que se usaron mientras había hombres dentro. Cuando se utiliza correctamente, incluso es posible forjar un traje que permitiría a un ser sumergirse en roca fundida y salir ileso. Los cristales de magma son mucho más raros. Una forma infundida de cuarzo, estos cristales son tan densos con maná concentrado que pueden arrojar un flujo de lava durante horas sin necesidad de recargarse. Fueron los Legionemavici quienes fueron los primeros en aprender a tallar con seguridad astillas de las gemas y aplicarlas a las puntas de las flechas, un truco que podría haber sido mejor si nunca se hubiera aprendido. Fragmentos de ceniza. Un material sombrío que bordea los bordes de lo prohibido. El poder de la ceniza está a un suspiro del de la desintegración y la aniquilación. Capaz de disolver a una persona por completo, es, con mucho, la sustancia más letal que se puede extraer en este estrato. Firestone es el único material de construcción que permite formar una estructura permanente en la tierra de fuego y ceniza. Sin él, poner un ladrillo encima de otro y esperar que esté allí al día siguiente sería casi imposible. Resistente al calor y aparentemente inmune al poder degradante de la ceniza, incluso en las capas más profundas donde se vuelve más potente, Firestone es la base de la existencia civilizada dentro del mundo de los demonios. Extracto del tercer estrato. Una cartilla de Magin el Educador. A medida que el vasto ejército de la colonia fluía hacia el área alrededor de Orpule, se pusieron a trabajar como una máquina bien engrasada. Los soldados se separaron de la línea y comenzaron a establecer patrullas y un perímetro incluso cuando los talladores comenzaron la construcción de un gran proyecto. Fue fascinante verlo suceder, sentado en mi roca, casi me recordó a mirar vídeos de hormigas en el trabajo. Una ráfaga de actividad, la suciedad se movía con miles de pequeños cuerpos corriendo aquí y allá. La principal diferencia en este caso, por supuesto, es que cada ser que veo es una criatura completamente consciente. No hay movimiento desperdiciado, no hay ida y vuelta, solo una ejecución limpia de un plan previamente acordado que se consideró cuidadosamente. En 10 minutos, se han movido toneladas de roca, despejando el terreno para lo que está por venir. El vasto campo de llanuras alrededor del pilar que sostiene el techo tan por encima de nuestras cabezas está efectivamente rodeado, equipos de hormigas han formado un muro viviente alrededor de la ciudad. Aún así, la gran concentración del ejército permanece aquí, cerca de mí, formando febrilmente una larga fila que se extiende desde mi posición hasta la base del pilar. 50 minutos más tarde y ahora incluso los demonios deberían haber sido capaces de averiguar lo que está sucediendo. Los comienzos de una gran muralla están tomando forma como nunca antes se había visto en este estrato. Varios kilómetros de largo llegará desde el suelo hasta el borde de la placa en la que se asienta la ciudad demoníaca. Una empresa verdaderamente ridícula, pero que la colonia intentará ejecutar aún así. Fue glorioso, loco y asombroso, todo a la vez. Este es el poder de la colonia cuando hacen uso de sus números. Esto es lo que 40.000 de nosotros podemos hacer cuando trabajamos juntos en armonía. En un año puede que seamos 1 millón, o incluso más. ¿Qué maravilla seremos capaces de realizar en ese momento? No puedo evitar sentir escalofríos al pensar en ello. Pero ahora no es el momento de quedarme sentada soñando despierta. Eventualmente, la ciudad comenzará a tomar represalias, lanzando hechizos y arrojando rocas sobre nosotros mientras construimos.
En ese momento, necesito estar en primera línea, listo para la acción, lo que significa que necesito estar mutando y descansando mi mente ahora, para garantizar el máximo rendimiento cuando la batalla está en su apogeo. Ya no estoy dispuesto a holgazanear y ver trabajar a los demás, piensen en mi reputación. Me apresuro a bajar a la cámara de descanso en la que mi grupo ya está durmiendo y me preparo para mutar. Esto implica principalmente asegurarme de que nadie pueda verme y de que estaré protegido durante el momento de la picazón. Con este trabajo hecho, es hora de sopesar mis ganancias. ¿Con cuántos puntos tengo que trabajar? 547. No está mal para una semana de trabajo, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que he estado compartiendo la comida con una gran cantidad de personas de nivel 6 y 7. Me basta con tomar 3 de mis órganos, casi 4 de ellos, de más 25 a más 30. ¿Cuál de las partes del cuerpo de la suerte será? Capítulo 862. El regreso de mi viejo amigo. Mutando. La alegría sutil de hacer algunas selecciones en tu mente y luego hacer que tu cuerpo se transforme literalmente en una versión mejor y más capaz de sí mismo. No solo es súper conveniente, es súper adictivo. La sensación de mejora constante es simplemente fantástica. Entonces, con una alegría vertiginosa en mi corazón, empiezo a examinar los menús y revisar mi estado, tratando de decidir cuál de mis muchos órganos y partes del cuerpo necesita actualizarse a continuación. Obviamente, es una decisión importante, tenemos una gran pelea por venir, varios oponentes de nivel 7 estarán presentes en la ciudad, por lo que tendré que estar en mi punto máximo de combate. Pero entonces, ¿qué conlleva el pico de combate? Mi caparazón y mandíbulas están mejorados, eso es fantástico, obviamente, pero ¿qué sigue en términos de prioridad ofensiva y defensiva? ¿Son mis piernas? La velocidad siempre es buena y se endurecen un poco cuando los muto, lo que reduce las posibilidades de quedarse sin extremidades, lo cual ha sido un problema recurrente. No es de extrañar que la forma en que las hormigas pelean entre sí en la tierra sea para arrancarles las patas. Es un golpe bajo, pero también efectivo. La debilidad fueron las piernas todo el tiempo. Así que las piernas son una opción. Mi revestimiento regenerativo es otro fuerte competidor. Los demonios de nivel 7 van a poder lastimar gravemente mi caparazón, no tengo ninguna duda, por lo que ser capaz de absorber parte de ese impacto y volver a hacer crecer mi cubierta de diamantes mucho más rápido sería una bendición. Pero, de nuevo, está la ventaja mental. Podría mejorar mis cerebros sustancialmente con esta biomasa o podría mejorar la corteza de coordinación y darle a cada uno de mis cerebros un pequeño impulso de esa manera. Siempre está la glándula de maná gravitacional también, ahora que lo pienso. Una gran bomba de gravedad es lo que me sacó vivo de la última pelea contra un nivel 7 y, si soy honesto, también será mi carta de triunfo en esta. Tener más maná de gravedad a la mano para lanzar seguro que no duele. Por supuesto, mejorar mi sistema nervioso también sería una buena inversión. Llevé mis antenas hasta más 30 la última vez, por lo que tendría mucho sentido seguir adelante y mejorar esto ahora para poder estar al día con lo que me dice mi sentido futuro. Tantas decisiones. Está bien, solo tengo 3, así que podría repartir el amor en lugar de concentrarlo en un solo lugar. Mejoraré mi corteza de coordinación. Eso le dará a cada uno de mis cerebros un impulso pequeño pero notable y me ayudará en el lado mágico de las cosas. También mejoraré la glándula de maná gravitacional. Cada mejora otorga una mayor capacidad, una regeneración más rápida, etc., pero últimamente lo he estado mutando para precondensar el maná y eso ha sido de gran ayuda para hacer que la bomba de gravedad sea más rápida de lanzar. Puede que solo esté haciendo el 10% del trabajo que necesito, pero hace una gran diferencia en el calor del momento. Finalmente, mejoraré el revestimiento interior del caparazón. Tan buenos como son mis reflejos, especialmente cuando se combinan con mi sentido del futuro, Grokus me mostró que no siempre puedo confiar en poder esquivar, incluso contra enemigos tan pesados como él. Espero recibir algunos golpes en esta batalla y al mejorar el blindaje me estoy dando la mejor oportunidad posible de sobrevivir. En cuanto a las mutaciones individuales, no es tan difícil elegir lo que quiero de las listas exhaustivas. Como dije, el efecto de condensación que he estado agregando a mi glándula de maná gravitacional ha sido excelente. En realidad es una idea que le robé a Timmy, lo creas o no. Agregó este efecto a sus 2 glándulas de maná de rayos hace mucho tiempo y fue solo mucho más recientemente que decidí seguir su ejemplo.
El revestimiento del caparazón tiene una combinación de mutaciones hasta el momento, con el objetivo de mejorar su capacidad para absorber golpes fuertes y curar el caparazón de arriba. Creo que buscaré enfatizar lo primero en lugar de lo segundo. El efecto curativo que obtengo del revestimiento es bueno, pero esa no es la razón por la que compré el órgano, lo compré para ayudar a reforzar mi defensa contra golpes sólidos y conmovedores. Asegurándose de que, de hecho, la próxima vez que evolucione, podría volver a forjar el revestimiento del caparazón junto con el caparazón. En lugar de agregar el efecto de curación, podría aumentar mi defensa y agregar un órgano o elemento adicional para reparar el daño al caparazón sobre la marcha. Incluso esos insectos de diamante que me ofrecieron la última vez, no me siento especialmente cómodo teniendo pequeños parásitos dentro de mi caparazón, pero si pueden fortalecerlo y repararlo, será un intercambio digno. Cualquier cosa para hacer que el diamante brille más. Con todo eso hecho, mis actualizaciones se ven así. Revestimiento de caparazón interno de curación reforzado más 25 a revestimiento de caparazón interno de curación fortificado más 30. Corteza de coordinación inquebrantable más 25 a corteza de coordinación indomable más 30. Comprimir glándula mágica de gravedad interminable más 25 a glándula mágica de gravedad interminable forzada más 30. Y esas 3 actualizaciones me van a costar solo 420 biomasa. Santo cielo, las cosas se están poniendo caras en este nivel. Seriamente necesito priorizar la mutación de mi estómago la próxima vez. Necesito exprimir toda la biomasa que pueda de la presa que obtengo porque necesito literalmente miles de puntos para actualizarme por completo. Esta es probablemente la desventaja de agregar demasiadas partes del cuerpo y órganos diferentes, pero estará bien. Mientras pase suficiente tiempo, eventualmente llegaré al máximo. Teniendo en cuenta que necesito alcanzar el nivel 160 para evolucionar de nuevo, casi no hay posibilidad de que alcance ese límite de nivel antes de terminar mis mutaciones. El gran volumen de experiencia requerido es simplemente alucinante. Aunque derribar a un oponente de nivel 7 vale bastantes niveles, espero tener la oportunidad de nuevo mañana. Con mis selecciones hechas, es hora de bajar la cabeza y confirmar mis elecciones. También puedo dejar que mi mente descanse un poco mientras estoy en eso. Para una batalla de este tamaño, necesito estar lo más fresco posible. Cuando siento que la picazón comienza a rodar sobre mí, casi le doy la bienvenida. Luego brota desde el interior de mi cerebro e inmediatamente lo odio de nuevo. Maldita picazón. ¿Por qué debes tormentarme? Capítulo 863. Asalto a Orpule 5. La estrategia defensiva de la colonia es brutal. Aunque en principio rehúyen la guerra de desgaste, se sabe que se involucran en ella cuando el sombrío cálculo de la guerra está lo suficientemente a su favor. Si estás perdiendo 10 soldados por cada hormiga que matas, entonces esa no es una pelea que te irá bien. Sin embargo, enviar carne a la picadora es a menudo la única vía que los malditos insectos dejarán abierta para ti. Los registros están llenos de ejemplo tras ejemplo de la superioridad de su construcción defensiva. Los generales tienen un dicho: deja 3 hormigas en una roca durante 2 días y encontrarás una fortaleza inexpugnable cuando regreses. La locura de apresurarse a enfrentarse a las fortificaciones de las hormigas se ha demostrado una y otra vez. Sus magos están bien entrenados y son fuertes, adaptables y con excelente coordinación. Los aluviones de hechizos que los posibles atacantes se ven obligados a soportar son angustiosos. Si logra neutralizar a los magos con los suyos, no es una tarea fácil, entonces todavía tiene que lidiar con la lluvia de ácido literal. Sus hormigas de artillería son capaces de disparar el material a 1 kilómetro, rociando áreas amplias con una niebla que arrancará la carne de los huesos si se le da la oportunidad. Supongamos que logras superar ese obstáculo, avanzas hacia sus fortificaciones, probablemente un hormiguero ya que esa es su configuración favorita, entonces ¿qué? Una batalla sangrienta en la que te ves obligado a saltar capa tras capa de paredes, trampas y escollos, eso es todo. El suelo se abrirá detrás de ti para vomitar cientos de monstruos hambrientos, ríos de ácido explotarán de la nada, brotarán de las cámaras de almacenamiento ocultas y fluirán colina abajo, literalmente arrancándote los pies. Es una pesadilla, pero no es imposible. Con suficientes números, valor y tácticas inteligentes, puedes superar este obstáculo. ¿Pero qué has ganado? La respuesta es nada. Has conquistado el exterior del hormiguero, que no es nada. Todas las cosas que quieren defender están dentro de la colina, lo que significa que la verdadera prueba aún está por llegar.
Luchar contra las hormigas dentro de los túneles de sus propias colinas fortaleza es una de las peleas más brutales que he visto en mis 40 años de carrera. He visto a soldados veteranos salir de esos túneles como restos temblorosos, completamente destrozados por la experiencia. Está oscuro, es estrecho, y en cualquier momento, desde cualquier dirección, una verdadera horda de monstruos terroríficos podría estallar a través de las paredes. Luchar contra las hormigas afuera es bastante difícil, dentro de los estrechos confines de sus nidos. Se convierten en otra bestia por completo. Mi recomendación oficial para atacar fortificaciones de hormigas es esta. No lo hagas. Establece la superioridad a distancia y tírale cosas hasta que se convierta en polvo, luego quema el polvo hasta que no quede nada más que un charco de roca fundida. Lleva mucho tiempo, requiere una concentración masiva de activos valiosos, pero es la única forma que funciona. Extracto del informe y teoría sobre el asalto a las fortalezas de las hormigas de Robert Strongand. Cuando salgo del letargo, descubro que el resto de mi grupo ya me ha abandonado, dejándome solo dentro de la pequeña cámara de descanso. Aunque está bien, mis sentimientos no están heridos. Soy más duro que esto. Maldición, necesito una cubierta de diamantes para mi corazón. Salgo de la cámara para encontrar que la colonia ha sido todo menos perezosa mientras yo estaba tomando una siesta táctica. La construcción de la rampa ha continuado a un ritmo vertiginoso y el poderoso edificio ya se eleva en el aire ardiente del tercer estrato. En serio, debe haber decenas de miles de toneladas de piedra para hacer esto, si no más. Es una locura. Aún así, la colonia lo está haciendo. Un flujo constante de materiales de construcción fluye hacia el sitio, pero no tanto como antes. Mientras miro a mi alrededor, puedo ver que se ha reunido una gran concentración de hormigas hacia la punta de la rampa y que allí se está produciendo algún tipo de conflicto. ¿Ya empezó? Necesito moverme. Flexionando un poco las piernas, me lanzo rápidamente hacia adelante, escaneando a mi alrededor para encontrar las firmas de maná de mi tripulación. Sara. Diminuto. Krinis. Invita. ¿Dónde están, chicos? Al principio no puedo verlos, pero cuando corro por la base de la rampa y me dirijo hacia el extremo emergente de la enorme cosa, rápidamente los reconozco más adelante. Ya están trabajando. Tipo. ¿Por qué no me esperaste? Oh. Hola, Antoni. Sara me saluda. Pensamos que sería mejor dejarte dormir. Después de todo, has estado despierta durante mucho tiempo. Pero no dejes que la lucha comience sin mí. Necesito estar aquí para ayudar. Está bien. Todavía no hay mucho que hacer. Si las cosas se estuvieran volviendo demasiado locas, definitivamente nos habríamos asegurado de que estuvieras cerca. Ella está en lo correcto. Cuando finalmente llego al final para encontrar a todas mis mascotas, Sara y Al se reunieron allí, me doy cuenta de que lo que estaba viendo eran solo las salvas iniciales de lo que seguramente se convertirá en una batalla frenética. En este momento, la distancia entre el borde de la placa y la rampa sigue siendo de cientos de metros, demasiado lejos para que la mayoría de los monstruos se lastimen entre sí, excepto, por supuesto, los lanzadores de hechizos. Ya se está produciendo un intercambio de fuego cuando los demonios lanzan fuego literal y una multitud de hormigas mágicas, junto con Invidia y Al, responden mientras protegen a la horda de trabajadores que continúan completando la rampa. Desde el punto de vista de Sara, no está sucediendo mucho ya que ella no puede hacer nada para contribuir, pero hay mucho que puedo hacer. Es hora de darle un buen uso a mis increíbles habilidades de protección. He estado entrenando para este momento. Lleno de confianza, me apresuro al frente y empiezo a tejer algunas barreras defensivas, poniendo todas mis construcciones mentales al servicio. Gracias a la corteza de coordinación mejorada, cada uno de mis cerebros ha recibido un impulso adicional en su capacidad de trabajo individual, junto con su capacidad para cooperar, lo que le da a cada construcción un poco más de empuje. Sí. Venid a la vida, mis escudos. Defiende la colonia mientras trabajan para llevarnos a la cima. Excepto que mis escudos se rompen casi de inmediato. Maldita sea. Todavía no he trabajado lo suficiente en la magia defensiva. Mi prioridad ha sido la magia de la fuerza durante la última semana, no he tenido suficiente tiempo para clasificarla tanto. Desde su posición, justo sobre mi hombro derecho, Invidia continúa levantando enormes barreras con una facilidad casi desdeñosa. Su juicio silencioso me quema como una aguja caliente. Has estado practicando esto durante mucho tiempo. Dame un respiro. Su ojo me mira desde arriba. Tus habilidades.
No los necesito. Off. Todavía estoy ayudando de todos modos. Así que mis barreras no son tan buenas, pero puedo seguir haciéndolas girar y lanzar algunas ordenanzas a los demonios que nos disparan al mismo tiempo. Mantener a los oponentes a la defensiva reducirá el calor de nuestros trabajadores y tendré tiempo suficiente para subir de nivel mi magia de barrera. Capítulo 864. Asalto a Orpule parte 6. Sara caminó de un lado a otro en la rampa mientras se esforzaba por evitar que su ira burbujeante se elevara. Aunque puso cara de valiente, todavía estaba asustada. Asustada de esta batalla, asustada de lo que la colonia estaba tratando de lograr, asustada de estar tan arriba en una rampa sin rieles y asustada de sí misma. La batalla contra los Golgari en el nido le había enseñado mucho sobre sí misma, sobre el tipo de persona que había sido cuando llegó por primera vez al calabozo y el tipo de persona que era ahora. Lo más importante, había llegado a reconocer que su miedo era la fuente de su ira, no un subproducto de la misma. Su rabia fue una reacción a lo asustada y vacilante que había estado cuando llegó a este mundo como un pequeño cachorro, recién formado en el primer estrato y obligado a luchar por su supervivencia desde el primer minuto de su creación. Era extraño cómo esos recuerdos permanecían tan frescos, incluso ahora, décadas después, todavía podía recordar el terror que había experimentado durante su primera pelea. Un sapo rata la había encontrado menos de 5 minutos después del desove, ya que todavía había estado dando tumbos por el túnel tratando de entender cómo moverse con sus nuevas piernas, sorprendida y confundida por lo que le había sucedido y desesperada por entender dónde estaba. Eran depredadores de emboscada, el sapo rata, y este se había aferrado al techo esperando que la presa deambulara por debajo, lo que había hecho tontamente. Si no hubiera sido por su dura piel, podría haber terminado en ese momento y lugar. Tal como estaban las cosas, perdió un trozo de su hombro antes de saber que estaba bajo ataque, el dolor repentino inundó su sistema con adrenalina mientras arremetía con pánico. La suerte más que cualquier otra cosa la había mantenido con vida durante esa batalla, y el miedo que había florecido en su corazón en ese momento nunca la había abandonado, incluso hasta el día de hoy. Y nunca lo haría. Estaba llegando a aceptar eso ahora, después de tanto tiempo. Ella no era como Anthony, quien de alguna manera había abrazado su nueva vida con un júbilo inocente que ella nunca esperaría replicar. Ella no pertenecía aquí, a este lugar, a este mundo, pero estaba atrapada sin salida. Así que todo lo que podía hacer era aprender a controlar su miedo, experimentarlo sin dejar que él la controlara a ella. Una vez que lo lograra, una vez que lo tuviera a su alcance, también controlaría la ira. Estaba allí dentro de ella ahora, agitándose en un ciclo de retroalimentación constante que lo mantenía en movimiento, lo mantenía creciendo. En lugar de alejarse, se inclinó hacia él, se permitió sentirlo, reconocerlo y, de esa manera, frenarlo sin dejarlo morir. Aún no era el momento. Pronto, pero aún no. El aire a su alrededor hervía con explosiones, hielo, maldiciones y relámpagos mientras la colonia y los demonios libraban una batalla mágica mientras miles de hormigas continuaban trabajando en la rampa, extendiéndola ahora solo con magia de tierra, manipulando la piedra con sus mentes desde un punto de vista. Distancia en lugar de arriesgarse a que los preciosos talladores entren en la línea de fuego donde no podrían protegerse. No había nada que pudiera hacer para ayudar en este punto, nada en absoluto, así que se paseó. A ritmo y centrado en el interior. Vengan y consíganlo, imbéciles. Come bola de fuego. Espera, probablemente las bolas de fuego apestan contra estos tipos, come hielo explosión. Ja. Un flujo constante de charla provenía de Anthony, quien parecía estar pasando el mejor momento de su vida corriendo de un lado a otro en el borde de la rampa, dando un paso adelante cada vez que crecía tanto como un centímetro y lanzando hechizos directamente en las caras de los demonios. Nunca parecía quedarse sin energía, probablemente una mutación o un órgano, no es que ella fuera a entrometerse, tenía otras cosas en las que concentrarse. Cada minuto que pasaba, la tormenta de fuego de la magia se hacía más intensa, aumentando el miedo dentro de Sara cada vez más mientras lograba su ascenso. Ni siquiera se dio cuenta mientras caminaba de un lado a otro, pero un gruñido bajo había comenzado a resonar en su garganta, vibrando a través del aire y creciendo en volumen todo el tiempo. A medida que la rampa se acercaba más y más al borde del plato, su ira se hizo cada vez más intensa, un filtro rojo cayó sobre su visión cuando el Asura interior comenzó a latir con el ritmo de su ira.
Era un sentimiento familiar, uno del que había vivido temiendo durante tanto tiempo que casi no podía recordar un momento en el que no lo hiciera, pero ahora no lo evitaba, sino que buscaba montarlo. Su gruñido se elevó y ella se elevó con él, cabalgando en lo alto de una ola de furia hirviente que buscaba alejar su conciencia de su cuerpo, pero permitió que la golpeara sin perder el control. En el momento en que la rampa finalmente se acercó lo suficiente, se sintió rugir, desatando sus emociones embotelladas en un bramido de aire antes de precipitarse, corriendo hacia el borde y saltando de él. Era una sensación extraña, como si fuera una pasajera dentro de su propio cuerpo, pero a diferencia de las veces anteriores, no fue desterrada a un pequeño rincón de su propia mente, una caja cerrada donde se escondió, sino que era como si estuviera colgada del lomo de un toro bravo, excepto que el toro también era ella. Dentro de un fuerte choque, aterrizó en el plato justo en la cara de una poderosa horda de demonios que inmediatamente volvieron su ira contra ella. Fue azotada con llamas y colmillos, pero el dolor solo la fortaleció aún más. El oso Asura era el motor y la ira era el combustible que quemaba, cuanto más atacaban, más se hinchaba con poder hasta que sus colmillos y patas derramaban energía roja que intimidaba a todos a su alrededor. Un ruido sordo que escuchó a la distancia le dijo que Timmy se había unido a ella, saltando a través de la brecha con sus alas para ayudarlo y aterrizando entre los demonios que la rodeaban con un golpe devastador. Con el espacio que él le había comprado, saltó hacia adelante, con las garras destellando, las mandíbulas chasqueando y los enemigos a su alrededor se levantaron para enfrentar su desafío. Ella estaba entre ellos entonces, luchando duro contra los monstruos frente a ella, el gruñido en su garganta había crecido hasta convertirse en un rugido interminable y en este punto se volvió demasiado difícil de sostener. Por fin, el toro se salió con la suya y ella salió despedida, cayendo en el oscuro rincón que conocía tan bien. Incluso cuando perdió el control, todavía sintió una oleada momentánea de triunfo. Había aguantado más tiempo que nunca y, con un poco de suerte, esta vez también podría volver más rápido. Si seguía intentándolo, tal vez llegaría el día en que finalmente fuera ella quien se controlara a sí misma. Capítulo 865. Asalto a Orpule parte 7. Sloan miró hacia el espacio abierto aparentemente interminable del tercer estrato con temor en su corazón. Todo lo que se podía hacer se había hecho. La ciudad había sido reconstruida desde cero, sus defensas fortalecidas, más de 10.000 valientes hormigas estaban en posición de actuar como guarnición y defenderse de cualquier asalto, un asalto que sabían que se avecinaba. Ella solo esperaba que fuera suficiente. La colonia aún no había sido probada contra los demonios, un ataque sorpresa no fue suficiente para determinar que también se combinaron, y sin los humanos para impulsarlos, había muchas posibilidades de que las cosas fueran mucho peor para ella y sus hermanos en esta batalla. El último. Los 7 de nivel también fueron una gran preocupación. A pesar de todos sus esfuerzos, la colonia todavía tenía muy pocos miembros de nivel 6. La brecha de poder solo continuó creciendo a medida que avanzaba en los niveles un monstruo, lo que significaba que esta deficiencia sería difícil de superar a corto plazo. Si uno viniera a esta ciudad, lo más probable es que pudieran resistir. Si vinieran 2, las cosas podrían ponerse difíciles. Se habían tomado medidas y solo podía esperar que resultaran suficientes. Los exploradores se erizaron por toda la ciudad, arriba y abajo de la columna, así como a una buena distancia en las llanuras, escondiéndose entre la multitud ilimitada de larvas demoníacas. Un relevo de magos, capaces de pasar mensajes entre ellos a la velocidad del pensamiento, probablemente sería la forma en que la colonia recibió por primera vez la noticia del ataque inminente. Hasta que llegara ese momento, no podía hacer nada más que esperar. Cuando el tiempo pasó y llegó el 7º día, un disco silencioso de pura magia se deslizó desde su escondite entre los afloramientos rocosos montañosos a varios kilómetros de la ciudad. Luego otro, y otro se levantó para unirse a él, cada uno de ellos erizado de demonios. La noticia corrió a través de la red de mensajería antes de que pasara un minuto y así, los defensores de Roblu cambiaron a una posición activa, con las hormigas instalándose en sus posiciones preparadas y preparándose para la batalla que se avecinaba. Aparentemente sin esfuerzo, los demonios se deslizaron por el aire, elevándose hasta que cada uno de sus discos alcanzó la misma altura que la placa de la ciudad antes de detenerse, esperando que cada uno de ellos estuviera en posición. Había 5 discos en total, cada uno de los grupos de caza que el mayor no había podido encontrar apareció aquí, un número desconocido de demonios de nivel 7 entre ellos.
Blixin no se contentaba con defender su propio territorio, buscaba controlar y dominar y eso no se podía lograr desde una posición puramente defensiva. Su objetivo era el mismo que el de la colonia, ganarlo todo, tomar un nuevo territorio mientras protegía el que ya poseía. De una forma u otra, uno de ellos obtendría lo que quería. Una vez que todos los discos estuvieron en su lugar, comenzaron a deslizarse hacia adelante al unísono, acercándose a la ciudad a un ritmo acelerado. Miles de ojos los vieron acercarse. Ocultas detrás de almenas y escondidas entre pliegues de piedra en el pilar, las hormigas observaron y prepararon. Los demonios sabían claramente lo que se avecinaba, mucho antes de que estuvieran dentro del alcance, una gran cantidad de escudos y barreras comenzaron a formarse alrededor de cada uno de los discos, protección suficiente para detener un poderoso bombardeo. Pero tal vez no lo suficiente para detener a 10.000 hormigas empeñadas en proteger lo que es suyo. Liberar. Llegó la llamada de las glándulas de feromonas de cientos de generales por toda la ciudad. En un momento unificado, de miles de individuos, llegó un diluvio de ácido y magia que ningún demonio podría haber previsto. La placa y el pilar florecieron como una flor cuando los rastros de bolas de fuego, hielo, lava y todos los demás elementos se concentraron en los discos. Los demonios no intentaron esquivarlos, solo aceleraron, poniendo todo su esfuerzo en los escudos para protegerlos. Nunca iba a ser suficiente. El bombardeo de la colonia no se detuvo, sino que se hizo más intenso a medida que los discos se acercaban al plato. Los demonios cayeron de todos los discos, en todos los lados de la ciudad, pero aún así aparecieron. Cuando finalmente hicieron contacto con la ciudad, no fue el aterrizaje elegante y controlado que probablemente habían imaginado, sino que se estrellaron, chocando contra las murallas de piedra alrededor del exterior de Roklu como arietes. Los demonios de Orpule fueron arrojados de sus seposa y rodó entre los escombros antes de ponerse de pie de un salto y comenzar el asalto. Sloan estaba en todas partes, corriendo por el centro de comando como un loco, escuchando cada informe, comunicándose con cada explorador. ¿Dónde están?, murmuró para sí misma mientras la lucha se intensificaba por toda la ciudad. ¿Cuántos enviaron? En el momento en que los demonios pisaron el plato fueron asaltados por todos lados por equipos coordinados de hormigas que los sometieron a una racha constante de ataques. De Colondi no buscó destruir a sus oponentes de inmediato, cautelosos de morder más de lo que podían masticar, sino que optaron por desgastar a sus oponentes y, al hacerlo, forzar a los demonios de nivel 7 a rebelarse. Fue un mago solitario, escondido en un pliegue de piedra en el suelo, quien lo detectó primero. En el nivel 5, había hecho todo lo posible para mejorar su capacidad de sentir y manipular el maná fuera de su cuerpo, con la esperanza de especializarse en magia defensiva y proteger a sus hermanas, al igual que el pequeño guardián alado protegía al mayor. Esforzándose con cada fibra de su mente, extendió la mano e intentó perforar el velo que los demonios mantenían incluso ahora, deformando y retorciendo el maná que emitían sus núcleos. Luego, se abrió paso, por solo un instante fugaz, pero lo que sintió fue suficiente para enviar una onda que atravesó cada segmento de su caparazón. Nivel 7. Gritó al general detrás de ella a través de un puente mental. 2 de ellos. En el momento en que Sloan recibió la noticia, se volvió hacia el explorador que esperaba junto a la entrada de la colina de mando. 2 de ellos en el lado oeste. Despliegue contramedidas. En un instante, la exploradora se había ido, su mensaje entregado a una velocidad que Vibranta probaría. Momentos después, se comenzó a sentir un estruendo profundo a través de los pies de todas las hormigas en Roklu, como si el plato mismo estuviera temblando. Las vibraciones solo aumentaron en intensidad a medida que pasaban los momentos, hasta que todos los miembros de la colonia, incluso en el pilar, pudieron sentirlo. Se había necesitado un gran esfuerzo para elevar esta fuerza al 6º nivel, ahora solo podían esperar que valiera la pena. Por favor, no arruines esto, idiota, le rogó Sloan al aire vacío. Nosotros buscamos. Capítulo 866. Asalto a Orpule parte 8. Los inmortales tronaron por las amplias calles de Roklu, un maremoto de quitina y acero que pareció hacer temblar los cimientos del mundo mismo mientras corrían. ¿Cuántas toneladas componían su carga combinada? ¿Quién podría decirlo? Ciertamente no Leroy, que corría delirante a la cabeza de su formación de cuña voladora. Esto es todo, mis hermanas. Ella rugió, haciendo estallar sus feromonas mientras corrían. Corremos en la hora más oscura. Corremos para traer gloria. Ya no somos inmortales. ¿Por qué corres?
Nosotros buscamos. No busques más. Deja tu búsqueda. Nos atormentó una pregunta y les digo que la respuesta está aquí y ahora. Este es el momento. Este es nuestro momento. Dentro de todos y cada uno de los caparazones cubiertos por el abdomen, los corazones del héroe y sus fieles seguidores latían con salvaje abandono. Ante ellos yacían los enemigos más poderosos a los que se había enfrentado la colonia. Terribles en su poder, caídos en su propósito, los demonios matarían a miles si no los desafiaran. Todos y cada uno de los inmortales sabían que pagarían cualquier precio para evitar que eso sucediera. Aunque, a decir verdad, anhelaban pagar ese precio. Seguro que ahora caerían. Aunque este grupo selecto había sido elevado al sexto nivel, no eran tan poderosos como los mayores, no poseían su sabiduría o fuerza, entonces, ¿cómo podrían esperar prevalecer contra probabilidades tan terribles? No lo harían, no podrían. Pero con su último aliento arrastrarían a sus enemigos al abismo con ellos, salvando a su familia y liberándose. A pesar de su peso, el suelo fue devorado rápidamente por su furiosa carga. La perspectiva de una muerte inminente los impulsó a correr más rápido que nunca, a cargar con más desesperación de lo que podrían haber imaginado previamente. Pronto, el objetivo de su ira estuvo a la vista. Los demonios no parecían demasiado especiales en comparación con los que los rodeaban, ni mucho más grandes ni mucho más poderosos que el resto de su grupo, pero la evidencia proporcionada por su hermana era todo lo que los inmortales necesitaban para comprometerse por completo en la lucha. No darían un paso atrás. Abrazalera. Leroy rugió y las hormigas a su izquierda y derecha se lanzaron hacia adelante hasta que su armadura se entrelazó con la de ella. El movimiento se repitió a lo largo de la línea y, en la posición de líder, Leroy se sintió abrumado por la sensación de que sus voluntades realmente se habían unificado. Si levantara las piernas del suelo, el ímpetu imparable y la fuerza de sus hermanos aún la llevarían hacia la gloria. Recuerda el fuego interior y tráelos contigo. El grupo de demonios, solo 6 en número, se dio cuenta de que su engaño había fallado en el momento en que apareció la ola de insectos furiosos. Entre ellos, los dos más poderosos se habían burlado, a pesar de la contundente carga de los insectos, no sintieron miedo. Ya sin restricciones, permitieron que su poder aumentara, cubriendo el área con un aura de violencia y decadencia que hizo que el resto de las hormigas retrocedieran. Los demonios creían que esto era una señal de miedo, mientras que en realidad la colonia simplemente estaba dando lugar a lo que estaba a punto de suceder. Envalentonados por la retirada de los débiles que habían huido a la primera señal de su poder, los dos demonios de nivel 7 avanzaron audazmente, dispuestos a enfrentarse a los inmortales de frente. Una decisión curiosa. Cuando los dos lados se encontraron, el sonido del metal chirriante y la piedra rompiéndose envió los pelos de las antenas de Sloan bailando todo el camino de regreso a la colina de comando. Como un tren de carga que se sale de los rieles, los inmortales se estrellaron contra una pared, se detuvieron momentáneamente y luego la atravesaron. Los demonios más débiles se redujeron a una fina niebla cuando Leroy y sus hermanas ejecutaron a la perfección su oleada final, combinando sus habilidades de carrera y carga en una oleada de éxtasis. Con la fuerza de un explosivo acoplado en forma de insecto, corrieron directamente a través de sus enemigos antes de colapsar en un montón enredado en el otro lado. Correcto. Aún no ha terminado. Entre los montones retorcidos de edificios destrozados y armaduras torturadas, Leroy y sus hermanas comenzaron la lucha desesperada por liberarse. Varios de ellos resultaron heridos, algunas extremidades se habían destrozado en el momento del contacto del colapso posterior, pero todo tuvo que ser apartado para que pudieran terminar la pelea. Porque ella no se equivocó en su evaluación, su líder. Aunque heridos, sus dos grandes enemigos no habían caído en la carga inicial, y ahora los furiosos demonios buscaban vengarse terriblemente de los insectos acorazados. Ahora la batalla comenzó en serio y Leroy, la más golpeada de todos los cuadros, sintió que sus venas ardían de alegría mientras se levantaba, con el casco torcido sobre su cabeza, antes de volver a correr para unirse a la refriega. Las mandíbulas destellaron y se partieron cuando los dos poderosos demonios rugieron, escupiendo fuego, cortando con hojas que partieron el acero y el caparazón con la misma facilidad. Fue una lucha desesperada, sin que ninguno de los bandos estuviera dispuesto a ceder ni un centímetro, pero rápidamente se hizo evidente que, aunque sus oponentes eran solo dos, los 10 inmortales eran superados.
A pesar de que se encogieron de hombros ante la abrumadora presión que ejercieron los demonios, a pesar de causar lesiones significativas en la carga inicial, las hormigas carecían de la velocidad y el poder necesarios para enfrentarse a enemigos como estos. Los monstruos bailaban entre las desgarbadas figuras armadas, cortando con salvaje abandono mientras buscaban terminar la pelea rápidamente y completar su tarea. Pero Leroy y sus hermanas no caerían tan fácilmente. Cuanto más estaban heridos, más eufóricos se volvían. A medida que su HP caía más y más bajo, sus corazones se elevaban más y más. Lucharon más salvajemente. Rompió sus mandíbulas con más saña. Cada momento que pasaba, los inmortales sentían que el fuego en sus venas se calentaba cada vez más, porque sabían lo que sus oponentes no sabían. Sin conversar, sin colaborar de ninguna manera, resultó que los 10 habían tomado la misma evolución en el nivel 6. El sistema había mirado en sus almas y había visto que eran dignos, y así les había otorgado una evolución más poderosa, con un órgano que se encargaría de que lograran su propósito. Incluso ahora que la fuerza de sus extremidades se estaba desvaneciendo, Leroy podía sentirlo dentro de ella ahora, latiendo con un poder que solo crecía a medida que se acercaba cada vez más a la muerte. Solo cuando ella exhaló su último aliento, desataría todo su poder y arrastraría a estas criaturas asquerosas que buscaban causar daño a su familia en el más allá junto con ellos. A medida que avanzaba la batalla, los demonios se frustraron cada vez más. Estas horrendas hormigas simplemente se negaron a morir. Sin importar la herida infligida, regresarían, rompiendo sus mandíbulas con una energía feroz que parecía imposible de extinguir. Los dos combatientes eran increíblemente conscientes de la gran cantidad de hormigas más débiles que simplemente los observaban desde una distancia segura, sin duda listas para saltar a la refriega en el momento en que estas bestias acorazadas fueran derrotadas. Los dos demonios decidieron simultáneamente que ya no podían alargar esta pelea, estaban debilitados y heridos como resultado de este desastre, no podían permitirse el lujo de dejar que estos insectos inmortales los agotaran más. Actuando como uno, reunieron la fuerza que les quedaba y desataron una devastadora ola de poder, una combinación de fuego y cenizas que se tragó todo a su alrededor en un radio de 50 metros. Cuando vio que la conflagración mortal se encendía entre los dos demonios, Leroy sintió que una ola de paz la invadía como nunca antes la había sentido. Con lo último de sus fuerzas, los inmortales se adentraron en la esfera de destrucción en expansión para acercarse lo más posible a sus enemigos. Aunque morirían, lograrían derrotar a sus enemigos y así vivirían en la gloria. Adiós, hermanas. Estén en paz. Leroy lanzó un último mensaje a sus hermanas antes de que cada una de ellas fuera consumida. Cuando finalmente se despejó la explosión, todos los edificios dentro de su radio se habían reducido a un montón de escoria humeante. Agotados, pero victoriosos, los dos demonios inspeccionaron lo que quedaba de sus enemigos, poco más que montículos de biomasa humeante y metal sobrecalentado. Sin embargo, no tuvieron tiempo de celebrar. Los insectos circundantes ya se estaban moviendo para enfrentarse a ellos. Entonces sucedió algo extraño. Una oleada de poder que no reconocieron comenzó en cada uno de sus oponentes caídos que creció tan rápido que no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que estallara en una luz radiante. Cada una de las hormigas derrotadas se bañó en llamas doradas que crecieron en intensidad hasta que ninguna pudo soportar mirarlas. No había calor, solo una luz pura que se podía ver a kilómetros de distancia, atravesando las cenizas del tercer estrato. Los dos demonios estaban desconcertados, pero ilesos, y cuando el misterioso fuego se desvaneció, se desesperaron, ya que se encontraron una vez más mirando a los 10 enormes insectos, completamente ilesos, aunque sin su armadura. Cada uno de los inmortales se congeló por un momento de pura confusión. Habían muerto, estaban seguros de ello, ¿qué había pasado? Como uno, abrieron sus pantallas de estado e inspeccionaron su nuevo órgano, exigiendo que el sistema mostrara su descripción. Órgano de fuego de Phoenix. A lo largo de la batalla, este órgano consumirá la fuerza de su poseedor, empoderándose a sí mismo a medida que se acercan a la muerte. Cuando la hostia expira, libera la energía contenida en una ola de llamas que aniquilará. Cada uno de los inmortales se dio cuenta en el mismo momento que al evolucionar habían dejado de leer en este punto y confirmaron la selección en el acto. Leroy ni siquiera se había dado cuenta de que había más texto. Cualquier herida que sufra el anfitrión, haciéndolo volver del borde de la muerte para vivir de nuevo. El campo de batalla permaneció congelado durante un largo momento mientras cada una de las hormigas intentaba procesar lo que acababan de aprender.
Maldita sea. Leroy gritó. Capítulo 867. Asalto a Orpule parte 9. Observé con sorpresa cómo Sarah, de todos los monstruos en esta rampa, voló por el aire y se estrelló contra el plato, seguida pronto por Timmy. Por suerte, la colonia no estaba tan distraída con sus payasadas como yo y utilizó la distracción para extender la rampa rápidamente, estrellándola contra el costado del plato mientras los demonios arrojaban su fuego sobre los dos monstruos. Entra allí. Rujo y me lanzo en línea recta, activando mi habilidad de carga y chocando contra el primer demonio que veo. Detrás de mí viene una ola literal de insectos cuando las filas masivas de mis hermanos establecen una cabeza de playa en Orpule simplemente empujándose contra los demonios que defienden la ciudad, haciendo retroceder a las primeras filas con pura fuerza. Nuestros enemigos no carecen de sus propias fortalezas y la batalla se intensifica rápidamente a medida que los demonios más aptos para el combate cuerpo a cuerpo se encuentran con miles de objetivos para desatar su oficio. Es este tipo de situaciones en las que la magia de dominio es más potente y no soy el único con esta idea. Una guerra inmediata por el control del maná ambiental estalla cuando los magos de ambos lados ejercen su voluntad. Pequeños focos de control se forman aquí y allá, lo que permite que los dominios cobren vida unos momentos después. Los demonios claramente prefieren el fuego o extraños remolinos de oscuridad que solo puedo suponer que son cenizas, lo cual tiene sentido ya que esas son las formas dominantes de maná en este estrato. Donde sea que toquen, las hormigas quedan chamuscadas o peor antes de que puedan retirarse a áreas más seguras. Aprovechando el único maná por el que no necesito luchar por el control, me meto en lo profundo y extraigo franjas de maná gravitacional, convirtiéndolo rápidamente en un hechizo de dominio que se extiende para aplastar a los demonios circundantes hasta el suelo. Al menos, me hubiera gustado que se estrellaran contra el suelo, pero a pesar de mis mejores esfuerzos, el dominio de la gravedad no tiene el empuje necesario para abrumar a los monstruos de este estrato. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga ningún efecto. En el momento en que la presión adicional cae sobre ellos, los monstruos a mi alrededor disminuyen visiblemente la velocidad a medida que ejercen mucha más fuerza solo para permanecer de pie. Cada vez que extienden una extremidad para luchar, se vuelve mucho más difícil sostenerla en el aire. Con el efecto condensado agregado de mi mutación más reciente, el maná ya es bastante denso incluso antes de que me acuerde, lo que ahorra tiempo y esfuerzo, permitiéndome darle al maná una sesión de compresión rápida antes de pasarlo al dominio. Aumentando su efecto más allá de lo que era posible cuando aprendí este hechizo por primera vez. La batalla más amplia se ha vuelto enormemente frenética a medida que más y más hormigas se amontonan en la estrecha pista de aterrizaje que hemos asegurado, obligando a sus cuerpos a luchar y embistiendo a los demonios para tratar de crear más espacio para las hormigas detrás de ellos. En este momento, se trata de números versus calidad, cada hormiga individual no es tan poderosa como los demonios a los que se enfrentan, pero con suficientes cuerpos y mentes en el área, no será posible que perdamos, que es exactamente la razón por la cual los defensores de la ciudad están trabajando muy duro para negarnos cualquier terreno. Las tácticas sofisticadas no funcionan tan bien cuando la aglomeración es tan intensa, sin importar lo que cualquiera de las partes pretendiera, rápidamente nos vemos envueltos en una lucha de brazos. En medio de las cosas, asumo la responsabilidad de sumergirme en los dominios enemigos más poderosos, recibiendo el daño sobre mí mismo y contrarrestando con mi propio caparazón giratorio de maná. Por supuesto, detrás de mí vienen Timmy, Crinis e Invidia. La fuerza combinada de nosotros 4 monstruos de nivel 6, con núcleos y evoluciones casi perfectos, es más de lo que la mayoría de los demonios de nivel 6 pueden resistir, especialmente cuando estamos respaldados por miles de seguidores. Mandíbulas rechinando, mentes girando, embisto hacia adelante una y otra vez, golpeándome cuerpo contra la pared de carne demoníaca en el frente y exigiendo que me cedan terreno. En estos espacios reducidos, por supuesto, hay un monstruo que puede revelar su fuerza a la perfección. El estruendo constante del rugido de Sarah de alguna manera sigue aumentando, haciéndose más y más fuerte hasta que se siente como si cada parte de mi cuerpo estuviera vibrando con él, pero luego sigue. Incluso los demonios se sienten intimidados por ella cuando sus garras rasgan gubias rojas irregulares en el aire y sus mandíbulas brillan con una luz terrible y oscura. Crucemos los dedos para que pueda salir bien esta vez, aunque tengo la sensación de que me puede faltar una pierna en algún momento. El brutal desgaste cara a cara continúa aparentemente sin fin, pero en el momento en que se ha establecido suficiente espacio, la colonia obtiene valiosos refuerzos, recién salidos de la rampa.
Hola. Es bueno finalmente estar aquí arriba. He estado corriendo en círculos durante tanto tiempo que siento que podría haberme mareado. Bien, bien. ¿Quién necesita ayuda primero? ¿Eres tú? ¿O tú? O tal vez solo los ayudo a todos a la vez. Vamos todos. Una explosión de feromonas de fuego rápido golpea a todos en el plato mientras Vibrant y su equipo dan a conocer su presencia. Con suficiente espacio para maniobrar en el plato, pueden usar su velocidad a su favor, cargar en bicicleta por todos lados y causar dolores de cabeza a los demonios. Vibrante en particular es una amenaza. Tan pronto como choca contra una manada particular de demonios como una bala de cañón, moviéndose tan rápido que casi no se la puede ver, se endereza y acelera de nuevo, dirigiéndose a otra área del campo de batalla. En su masa y fuerza, cada una de esas cargas tiene una fuerza increíble, como un automóvil que viaja a 100 kilómetros por hora, los impactos son absolutamente devastadores, pero parece levantarse cada vez en cuestión de momentos. Debe haber algunas mutaciones u órganos en juego allí. Y, enfrentados a esta rutina implacable e interminable, los demonios no pueden mantenerse firmes y se ven obligados a retroceder constantemente. El progreso es lento, pero por cada metro que ganamos, más hormigas pueden forzarse a subir a la plataforma y empujar con más fuerza, mientras que el área de superficie de las criaturas contra nosotros sigue creciendo, dándonos más espacio para empujar. Muy pronto, el fuego que llueve sobre la rampa se ha reducido a nada y los magos se dedican a un constante ir y venir justo sobre nuestras cabezas. Las cosas se ven bien para la colonia, pero no puedo evitar preocuparme. ¿Dónde está Brixin y los otros 7 de nivel? Tienen que estar por aquí en alguna parte, pero donde quiera que estén todavía no se han dignado a revelarse. Todo lo que puedo hacer es empujar hacia adelante hasta que sean forzados a salir a la luz. Capítulo 868. Asalto a Orpule parte 10. Cuando la marea cambia, cambia rápidamente. Sarah ha recibido un daño inmenso con su estilo de lucha imprudente, pero todo lo que sucede es que se esfuerza más. Con literalmente docenas de curanderos alineados detrás de ella, no parece que vaya a tener problemas para mantener su HP tampoco, sin importar cuánto dolor intenten infligir los demonios sobre ella. Incapaz de pararse frente a ella, incapaz de derribarla, la línea finalmente se rompe cuando el oso enfurecido corta y desgarra todo lo que puede alcanzar. Realmente es una criatura poderosa, posiblemente la más fuerte que he visto en el primer estrato, salvo el gran cocodrilo. En el momento en que hay un agujero en la línea, las hormigas comienzan a atravesarlo, envolviendo a los demonios a ambos lados con precisión experta. Sarah, por supuesto, no se da cuenta del problema y simplemente corre hacia adelante, tratando de atrapar a los oponentes que ahora huyen de ella. Con la batalla a punto de ser ganada por la colonia, no tiene sentido contenerse más y extiendo mis sentidos, tratando de atrapar a Brixin y sus aliados en el momento en que se rebelan. ¿Qué resulta ser ahora? Desde lo alto se forma una densa esfera de maná, que se aplasta sobre sí misma hasta que brilla intensamente en mi mente como una estrella. Casi tan pronto como aparece, comienza a caer, disparado hacia las hormigas agrupadas en el borde del plato. Ajá. Entonces querían aniquilarnos desde arriba, ya que estábamos apretados y vulnerables. Si tan solo no hubiéramos podido anticipar un movimiento tan obvio. Escudos arriba. Llega el llamado que sacude las antenas de todas las hormigas de la ciudad. Docenas de magos se lanzan a la tarea de tejer barreras en lo alto mientras simultáneamente intentan apagar la bola entrante de maná condensado. Cada uno de mis constructos mentales está empeñado en la tarea, habiendo abandonado el dominio en el momento en que no era necesario, girando escudos y arrancando pedazos del hechizo sobre nosotros con energía frenética. Puedo sentir tantas mentes a mi alrededor haciendo lo mismo, incluidas Invidia y Al, lo que me lleva a sentirme seguro de que podremos desviar este hechizo sin problema. Excepto que ese no parece ser el caso. Barrera tras barrera se levanta y el maná es despojado de la gigantesca bola de fuego a un ritmo acelerado a medida que desciende hacia nosotros, pero siento mentes poderosas que siguen bombeando el hechizo con maná, tejiendo grandes cantidades de maná de fuego cada segundo. Pero, ¿cómo es posible? ¿Están literalmente ahí arriba montando la maldita bola de fuego hacia nosotros? Porque eso sería metal como todos los diablos. No, no pienses en eso ahora. No puedo permitir que mis hermanos sean asados. Necesitamos la victoria aquí. Ya estoy trabajando tan duro como puedo, al igual que todos los demás, pero ya puedo decir que no podremos disipar el hechizo antes de que nos alcance, ni siquiera cerca.
Lo que significa que las barreras tendrían que aguantar, lo cual no estoy seguro de que lo hagan. Si no se hace nada, muchos de los miembros de mi familia serán asesinados aquí mismo. No puedo permitir eso. ¿Pero qué hacer? Hay poco tiempo hasta que todos estemos bañados en este fuego oscuro, tal vez 10 segundos en el mejor de los casos. No hay tiempo suficiente para armar una bomba de gravedad, no hay tiempo suficiente para intentar escalar allí y atacar directamente a los demonios responsables del hechizo, tal vez Vibrant podría, no, tendría que correr hacia el pilar, escalarlo y luego saltar. Apagado. Eso es demasiado, incluso para ella. Podría acercarme a Al, pero el ojo ardiente ya está lanzando todo lo que tiene a la defensa. Lo cual es bastante, por cierto, está poniendo más escudos de los que 10 de mí podrían. Eso no deja muchas opciones. Mi mente principal da vueltas a medida que las llamas crecen en mi visión. Puedo sentir a los demonios ahora, cabalgando sobre la bola de fuego. Incluso puedo sentir sus campos gravitatorios, por muy débiles que sean. Con el hechizo entre nosotros, no veo cómo podría llegar a ellos a tiempo. Maestro. Una voz resuena en mi mente. ¿Qué? Crinis. Corre. Me insta y me giro confundida por un breve momento. Entonces me doy cuenta de qué diablos está hablando. Justo detrás de mí, mi ayudante más horrible ha vertido todo su maná de sombra en un vacío negro en el suelo y actualmente está tratando de atraerme hacia él con sus tentáculos. Hay un segundo en el que me pregunto si ella está tratando de salvarme la vida ayudándome a escapar, pero no lo creo. Crinis se ha vuelto protectora de la colonia durante nuestro tiempo juntos, casi tanto como yo, así que dudo que renuncie a todas las hormigas aquí. Decidiendo confiar en mi amigo, corro hacia adelante y me lanzo a la oscuridad. Por un momento desorientador, estoy absorbido en una sombra real perfecta antes de que me escupan de nuevo. Ahí me estoy cayendo. ¿A dónde diablos me envió? ¿Qué sombra usó como salida? Me toma un segundo frenético orientarme y cuando me doy cuenta de dónde estoy no puedo evitar soltar una risa malvada. Güey. Crinis. Tu genio. Con una bola de fuego gigante formada por el nivel 7 encima de ella, ¿dónde se proyectaría una sombra? Por encima de ellos, por supuesto. Justo debajo de mí hay 3 poderosos demonios, incluido Brixin, cada uno de ellos enfocado hacia abajo en la terrible bola de perdición que han creado. Debe haberle costado a Crinis casi todo lo que tenía dentro para crear un portal de este tipo de distancia, incluyendo casi cada gota de mana dentro de su núcleo. Tengo una idea de cuáles son sus límites y llevar a alguien como yo tan lejos es algo que supuse que estaba más allá de ella. Transportar sus propios miembros sombríos por el lugar usando su magia sombría es una cosa, una hormiga gigantesca es otra muy distinta. No puedo dejar que esta oportunidad se desperdicie. Con solo unos segundos antes de que el hechizo toque el suelo, necesito hacer todo lo posible para evitar que se refuercen lo antes posible. Pero, ¿qué tipo de travesuras puedo hacer en solo unos segundos? Capítulo 869. Asalto a Orpule parte 11. Todo el poder de este mundo fluye del Dungeon. Los núcleos son su mayor riqueza, la experiencia es su mayor poder. Por esta razón, uno podría pensar que la mayor parte de la población habitaría dentro del Dungeon mismo, persiguiendo todo lo que Pangea tiene para ofrecer a su gente, pero esto está lejos de la verdad. En realidad, la mayoría de los ciudadanos de este mundo viven en la superficie, llevando vidas mucho más mundanas bajo el cielo, cultivando, luchando contra los débiles monstruos que se encuentran allí, comerciando y viajando. ¿Por qué es este el caso? Numerosos factores entran en juego y puede ser difícil determinar cuáles son los más impactantes. La mazmorra es ciertamente más peligrosa para vivir que la superficie, de eso no puede haber duda y buscar riesgos aún más extremos para elevarse a la cima de la humanidad es un atractivo poderoso para algunos, no tanto para otros. Muchos están dispuestos contra la violencia en primer lugar, contentos de crear en su lugar. Sin tales individuos, la sociedad no podría avanzar. Hay otras consideraciones también. Durante más de 1000 años, el Dungeon ha sido sondeado por los imperios de la superficie y se ha alentado a la ciudadanía a explorar sus profundidades, pero para muchos, la vida dentro del Dungeon es simplemente demasiado ajena, demasiado extraña para la mayoría de los que nacen en la superficie. Sin cielo, sin espacio, el riesgo constante de ataque y la amenaza siempre presente de una ola, estos factores se combinan para poner una gran cantidad de estrés en cualquier persona que vive dentro de la mazmorra. Pero quizás a menudo se pasa por alto el problema de la saturación de mana.
No se sabe por qué algunos individuos son más receptivos al maná que otros, pero es un fenómeno reconocido. Algunas personas simplemente están mejor preparadas para absorber esta forma de energía que otras, lo que significa que tienen una enorme ventaja cuando se trata de asegurar una vida bajo tierra. Un caso completamente diferente son aquellos que nacen en el calabozo. Con su propio conjunto de ventajas y desventajas que se discutirán en una lección posterior. Extracto de introducción a la adaptación y agrupaciones sociales. Arriba y abajo. Ciclo de conferencias de Magnífico el Sabio. Caer cientos de metros con un grupo de demonios de nivel 7 y su gigantesca bola de fuego oscura no era exactamente parte de mi plan para el día, pero aquí estamos y necesito aprovecharlo al máximo, y rápido. Sin suficiente tiempo para pensar, reacciono instintivamente e implemento mi primer impulso, que es alcanzar a los demonios de cualquier manera que pueda. El maná de gravedad inunda mis mandíbulas y me acerco a los 3 demonios, apoderándome de cada uno de ellos con un poderoso yoink. La tensión en mi maná es evidente. Incluso si estos 3 no están exactamente acumulando calor en el departamento de masas, no son holgazanes, pero por alguna razón, probablemente el hecho de que su atención esté tan fuertemente enfocada en otra parte, parecen incapaces de resistir la energía que se apodera de ellos y los revierte. La dirección de su caída. Los 3 poderosos demonios de nivel 7 de repente dejan de caer, se detienen por un momento y luego cambian de dirección, elevándose por el aire hacia mí. Teniendo en cuenta el impacto de esto, reaccionan con una decisión increíble, volviéndose para arremeter contra quienquiera que se haya atrevido a adjuntarles este maná extraño. Antes de que pueda siquiera presentarme, soy azotado por una serie de hechizos que queman y dañan mi caparazón. Afortunadamente, los poderosos demonios no tuvieron mucho tiempo para poner mucho jugo en este esfuerzo o podría haber sido borrado en el acto. En lugar de eso, solo soporto un sólido asado antes de cortar la conexión entre nosotros y defenderme, permitiéndoles comenzar a caer de nuevo, excepto que esta vez están por encima de mí y demasiado lejos de su magia explosiva para seguir ayudándola. Mientras caigo en caída libre por el aire, ya puedo sentir que el hechizo disminuye en tamaño a medida que la colonia lo destroza sin que los demonios puedan compensar la pérdida. Ahora tengo otro problema, a saber, que actualmente estoy por encima de esta verdadera bomba a medida que cae y quedaré completamente atrapado en la explosión si no hago algo. Maldita sea. Sabía que en algún momento me arrepentiría de no tener alas y aquí está. Seriamente. ¿Quién no querría poder volar, Anthony, imbécil? Muy bien entonces, ¿qué puedo hacer? Piensa, 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 piensa. Con preciosos segundos antes de que salpique contra los escudos de mis propios aliados antes de ser asado vivo, hago lo que puedo con los recursos que tengo disponibles. Trabajando a la velocidad del pensamiento, mi cerebro genera toda la fuerza de maná que puedo reunir, la cual giro inmediatamente en una serie de rayos condensados. Todo en lo que puedo pensar es en tratar de mover mi posición y la única forma en que puedo pensar en hacerlo en el aire es usando la energía cinética generada por la magia de la fuerza. Manipular los hechizos fuera de mi cuerpo es difícil y lleva un tiempo precioso, pero reúno los 6 rayos que he podido crear en mi lado izquierdo y los dejo rasgar en el mismo momento. Mi magia de fuerza todavía no es tan fuerte, pero como estoy en caída libre sin ningún medio para prepararme, la magia me golpea hacia la derecha cuando todos los hechizos golpean mi caparazón al mismo tiempo. Desviado violentamente de mi curso, caigo hacia un lado momentos antes de que una oleada de energía enormemente densa se registre en mis antenas, seguida de un destello de luz cegador. ¡Cracom! ¡Santo cielo! Eso fue la magia del rayo. Por encima de mí veo el rostro enfurecido y retorcido de Brixin mientras su hechizo se abre debido a mi última segunda maniobra. ¡Ay! Casi me había olvidado de ellos. Estaba tan preocupada por caer. Hablando de eso, todavía me estoy cayendo. Espero seriamente que la velocidad terminal no sea un término literal. Mi distracción es suficiente para enviarme navegando al lado de la barrera de muchas capas que la colonia ha erigido, así como a la zona de impacto del fuego de la perdición que crearon los demonios, pero no por mucho. Es probable que no pueda escapar ileso de las consecuencias de la bola de fuego, pero al menos no voy a caer de bruces en medio de ella. Mientras el suelo se precipita hacia mí, una vez más pienso que ser capaz de cerrar los ojos no es algo tan malo a veces. Prepárate para el impacto.
Extiendo mis piernas con la esperanza de sacrificarlas para absorber parte del impacto y evitar que mi interior sufra el dolor que se avecina, pero en el último segundo un bosque de tentáculos explota hacia arriba, extendiéndose hacia mí. Crinis. Capítulo 870. Asalto a Orpule parte 12. Todo el poder de este mundo fluye del Dungeon. Los núcleos son su mayor riqueza, la experiencia es su mayor poder. Por esta razón, uno podría pensar que la mayor parte de la población habitaría dentro del Dungeon mismo, persiguiendo todo lo que Pangea tiene para ofrecer a su gente, pero esto está lejos de la verdad. En realidad, la mayoría de los ciudadanos de este mundo viven en la superficie, llevando vidas mucho más mundanas bajo el cielo, cultivando, luchando contra los débiles monstruos que se encuentran allí, comerciando y viajando. ¿Por qué es este el caso? Numerosos factores entran en juego y puede ser difícil determinar cuáles son los más impactantes. La mazmorra es ciertamente más peligrosa para vivir que en la superficie, de eso no puede haber duda, y buscar riesgos aún más extremos para elevarse a la cima de la humanidad es un atractivo poderoso para algunos, no tanto para otros. Muchos están dispuestos contra la violencia en primer lugar, contentos de crear en su lugar. Sin tales individuos, la sociedad no podría avanzar. Hay otras consideraciones también. Durante más de 1000 años, el Dungeon ha sido sondeado por los imperios de la superficie y se ha alentado a la ciudadanía a explorar sus profundidades, pero para muchos, la vida dentro del Dungeon es simplemente demasiado ajena, demasiado extraña para la mayoría de los que nacen en la superficie. Sin cielo, sin espacio, el riesgo constante de ataque y la amenaza siempre presente de una ola, estos factores se combinan para poner una gran cantidad de estrés en cualquier persona que vive dentro de la mazmorra. Pero quizás a menudo se pasa por alto el problema de la saturación de maná. No se sabe por qué algunos individuos son más receptivos al maná que otros, pero es un fenómeno reconocido. Algunas personas simplemente están mejor preparadas para absorber esta forma de energía que otras, lo que significa que tienen una enorme ventaja cuando se trata de asegurar una vida bajo tierra. Un caso completamente diferente son aquellos que nacen en el calabozo. Con su propio conjunto de ventajas y desventajas que se discutirán en una lección posterior. Extracto de introducción a la adaptación y agrupaciones sociales. Arriba y abajo. Ciclo de conferencias de Magnífico el Sabio. Caer cientos de metros con un grupo de demonios de nivel 7 y su gigantesca bola de fuego oscura no era exactamente parte de mi plan para el día, pero aquí estamos y necesito aprovecharlo al máximo, y rápido. Sin suficiente tiempo para pensar, reacciono instintivamente e implemento mi primer impulso, que es alcanzar a los demonios de cualquier manera que pueda. El maná de gravedad inunda mis mandíbulas y me acerco a los 3 demonios, apoderándome de cada uno de ellos con un poderoso yoink. La tensión en mi maná es evidente. Incluso si estos 3 no están exactamente acumulando calor en el departamento de masas, no son holgazanes, pero por alguna razón, probablemente el hecho de que su atención esté tan fuertemente enfocada en otra parte, parecen incapaces de resistir la energía que se apodera de ellos y los revierte. La dirección de su caída. Los 3 poderosos demonios de nivel 7 de repente dejan de caer, se detienen por un momento y luego cambian de dirección, elevándose por el aire hacia mí. Teniendo en cuenta el impacto de esto, reaccionan con una decisión increíble, volviéndose para arremeter contra quien quiera que se haya atrevido a adjuntarles este maná extraño. Antes de que pueda siquiera presentarme, soy azotado por una serie de hechizos que queman y dañan mi caparazón. Afortunadamente, los poderosos demonios no tuvieron mucho tiempo para poner mucho jugo en este esfuerzo o podría haber sido borrado en el acto. En lugar de eso, solo soporto un sólido asado antes de cortar la conexión entre nosotros y defenderme, permitiéndoles comenzar a caer de nuevo, excepto que esta vez están por encima de mí y demasiado lejos de su magia explosiva para seguir ayudándola. Mientras caigo en caída libre por el aire, ya puedo sentir que el hechizo disminuye en tamaño a medida que la colonia lo destroza sin que los demonios puedan compensar la pérdida. Ahora tengo otro problema, a saber, que actualmente estoy por encima de esta verdadera bomba a medida que cae y quedaré completamente atrapado en la explosión si no hago algo. Maldita sea. Sabía que en algún momento me arrepentiría de no tener alas y aquí está. Seriamente. ¿Quién no querría poder volar, Anthony, imbécil? Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Piensa, 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 piensa.
Con preciosos segundos antes de que salpique contra los escudos de mis propios aliados antes de ser asado vivo, hago lo que puedo con los recursos que tengo disponibles. Trabajando a la velocidad del pensamiento, mi cerebro genera toda la fuerza de maná que puedo reunir, la cual giro inmediatamente en una serie de rayos condensados. Todo en lo que puedo pensar es en tratar de mover mi posición y la única forma en que puedo pensar en hacerlo en el aire es usando la energía cinética generada por la magia de la fuerza. Manipular los hechizos fuera de mi cuerpo es difícil y lleva un tiempo precioso, pero reúno los 6 rayos que he podido crear en mi lado izquierdo y los dejo rasgar en el mismo momento. Mi magia de fuerza todavía no es tan fuerte, pero como estoy en caída libre sin ningún medio para prepararme, la magia me golpea hacia la derecha cuando todos los hechizos golpean mi caparazón al mismo tiempo. Desviado violentamente de mi curso, caigo hacia un lado momentos antes de que una oleada de energía enormemente densa se registre en mis antenas, seguida de un destello de luz cegador. Cracom. Santo cielo. Eso fue la magia del rayo. Por encima de mí veo el rostro enfurecido y retorcido de Brixin mientras su hechizo se abre debido a mi última segunda maniobra. ¡Ay! Casi me había olvidado de ellos. Estaba tan preocupada por caer. Hablando de eso, todavía me estoy cayendo. Espero seriamente que la velocidad terminal no sea un término literal. Mi distracción es suficiente para enviarme navegando al lado de la barrera de muchas capas que la colonia ha erigido, así como a la zona de impacto del fuego de la perdición que crearon los demonios, pero no por mucho. Es probable que no pueda escapar ileso de las consecuencias de la bola de fuego, pero al menos no voy a caer de bruces en medio de ella. Mientras el suelo se precipita hacia mí, una vez más pienso que ser capaz de cerrar los ojos no es algo tan malo a veces. Prepárate para el impacto. Extiendo mis piernas con la esperanza de sacrificarlas para absorber parte del impacto y evitar que mi interior sufra el dolor que se avecina, pero en el último segundo un bosque de tentáculos explota hacia arriba, extendiéndose hacia mí. Crinis. 870. Gracias a Dios por las gotas amorfas de terror. Los tentáculos se retuercen en el aire debajo de mí, creando una densa pila de fideos en la que me sumerjo como una roca que cae de un acantilado. Todo se vuelve borroso mientras caigo en picado los últimos 50 metros y luego... estallido. Uf. En una colisión vibrante de órgano, golpeo la piedra dura del plato con nada más que los tentáculos de Crinis para amortiguar mi caída. Como era de esperar, mis piernas se doblan como un castillo de naipes antes de que mi caparazón se sacuda por el impacto y mi cabeza comience a dar vueltas. ¡Ay! No soy fanático de eso. Gracias, Crinis. ¿Eres un salvavidas? Casi no llego a tiempo. Pero lo hiciste. Eso es todo lo que importa. Active mi glándula curativa y suspiro de alivio cuando el fluido refrescante corre por todo mi cuerpo, reparando todo lo que se dañó en la caída y comenzando el proceso de restaurar una vez más mis piernas para que estén completamente útiles. Afortunadamente, esta vez no han sido arrancados, simplemente rotos en varios lugares, por lo que debería estar listo para irme antes de que haya pasado demasiado tiempo. Auge. Debo haber estado cayendo un poco más rápido que el hechizo ya que en este momento una detonación cataclísmica resuena desde un costado. Mis antenas gritan de peligro y uso mis mandíbulas para barrer tanto Crinis detrás de mí como puedo mientras mi cerebro lanza las barreras más rápidas que puedo. Son endebles como diablos, pero lo mejor que puedo hacer en tan poco tiempo y ciertamente mejor que nada. Gracias a Dios ya activé mi glándula curativa. El calor es inmenso a medida que la bola de fuego desata su carga restante de perdición, pero hay más en juego que pura magia de fuego. El hechizo siempre estaba descolorido, salpicado de oscuridad donde uno esperaría que el maná de fuego fuera brillante y puedo sentir la diferencia ahora que las llamas parecen devorar mi caparazón incluso mientras me quema. Esta debe ser una combinación de magia de ceniza y fuego, juntando los dos elementos más destacados de este estrato en una horrible concentración de muerte. ¡Qué desagradable! Mi HP cae constantemente a medida que el fuego ruge y me encuentro peleando en dos frentes, tratando de utilizar mi magia para contener los peores efectos del hechizo, comiendo el maná y contraatacando con barreras renovadas una vez que mis antiguas se rompen mientras estaba en él al mismo tiempo lucho contra Crinis mientras ella trata de envolver sus miembros para protegerme. Maldito Crinis. Eres débil al maná así, te derretirás en un instante. Quedarse quieto. ¿Puedo ayudar a protegerte? Déjame ir. Absolutamente no. Siéntete quieto, ¿quieres? Nunca. Te lo estoy ordenando.
Ante una orden directa no hay nada que Krynis pueda hacer, aunque aún así veo que sus miembros tiemblan mientras intenta con todo su ser obligarse a desobedecer mi instrucción. Mi corazón se aprieta en mi pecho ante su devoción y la acerco cada vez más para protegerla del daño. Me acabas de salvar, ahora me toca a mí salvarte, le digo con firmeza, pero ella no cede en sus intentos. Para cuando la detonación ha terminado, el área a mi alrededor es una ruina ardiente y siento un dolor no insignificante. Al revisar mi barra de HP, que estaba demasiado asustado para mirar antes de este punto, veo que después de todo lo que acabo de soportar, me he reducido a menos de la mitad de mi reserva. Teniendo en cuenta que tenía líquido de regeneración abriéndose paso por todo mi cuerpo durante la explosión, es una cantidad impactante de daño restante. El caparazón de mi espalda se ha comido casi por completo y, además, se regenera muy lentamente. Quizás un efecto persistente del maná de ceniza. No sé lo suficiente sobre el tema para decirlo con certeza, pero tengo la ligera sospecha de que mi corazonada es correcta. Sé que estoy bien, pero ¿qué pasa con la colonia? Observando las vistas mientras mis ojos pierden gradualmente el resplandor, puedo ver que mis hermanos no han escapado ilesos de la explosión. Más cerca del centro de las hormigas reunidas, estaban más seguras, ya que disfrutaban de todos los beneficios de los escudos que estaban tejidos en lo alto, pero hacia el borde exterior de ese círculo, las cosas se veían mucho más sombrías. Los curanderos ya se están abriendo paso entre los heridos, administrando los primeros auxilios que se necesitan desesperadamente. Toda hormiga que se pueda salvar, se salvará, de eso no tengo ninguna duda. Pero los fuegos de la venganza se han encendido en mí ahora. No hay posibilidad de que los deje salir ilesos por esto. Mi sentimiento también se hace eco en la colonia, que está erizada de indignación y determinación. La marea de hormigas no será negada. No se puede negar. Las construcciones de mi mente giran furiosamente, sacando a la luz otro tipo de maná, a saber, la magia curativa, para tratar de ponerme de pie nuevamente. Muy por encima de nuestras cabezas, los demonios de nivel 7 orientados a la magia que Brixin reservó para defender su asiento de poder flotan, mirando hacia abajo a los restos de su estrategia fallida. Sin duda esperaban triunfar aquí de un solo golpe, pero no fue así. No estoy seguro de cuál será su próxima jugada, pero tengo la máxima confianza en que también dejaremos eso de lado. Ven aquí abajo. Rugido usando mis feromonas y moviendo mis piernas rotas hacia ellos. Te arrancaré los tobillos de un mordisco. En la distancia todavía puedo escuchar el bramido interminable de Sara. Todavía debe estar arrasando Orpule en un alboroto ebrio de rabia, seguida por un escuadrón de hormigas que harán todo lo posible para evitar que destruya todo el lugar. Lo siento por cualquier demonio que se interponga en su camino en este punto, una vez que se pone nerviosa es absurdamente difícil de detener. Hablando de escuadrones siguiéndome. ¿Protector? ¿Siguen vivos? Una breve pausa. Sí. Por favor, no saltes a los portales de las sombras por los que no podamos seguirte en el futuro, llega una respuesta recortada desde el aire. Bueno, eso es un alivio, me preocupaba que se hubieran horneado con la explosión. Muy bien, entonces, es hora de derribar a estos demonios y mostrarles qué es qué. Alguien puede ir a buscar a Tindy para mí. Voy a necesitarlo para esto. ¿Estás hablando con nosotros? Protectant pregunta, de nuevo sin revelarse. Por supuesto. ¿Quién más está aquí para oler estas feromonas? Correcto. Vuelvo mi mente a Krynis y me conecto con ella. ¿Cómo están las cosas, Krynis? ¿Lo superaste bien? Estaba muy chamuscada en las extremidades y no dudo que perdió mucha carne en la explosión, especialmente antes de que le ordenara que retrocediera. Deberías haberme dejado protegerte, murmura en mi mente. Niego con la cabeza. Ninguna posibilidad. No puedes morir antes que yo, es una orden. Ella se queda en silencio, un montón indefenso de masa viscosa sin forma en el suelo a mi lado. Me siento un poco mal por ordenarle así, odio restringirlos, pero lo siento con todo mi corazón, ninguno de ellos puede morir antes que yo. Fin del capítulo 870.